Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Saludos cordiales de Ecuador, bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto tener a las personalidades de este medio de comunicación que trazaron historia a lo largo de este tiempo. Para nosotros es un gusto y un honor entrevistar a un gran periodista y amigo. Estamos hablando del doctor Néstor Arboleda. Él es abogado, es periodista y también ha estado en este trajinar, en este mundo mágico de la radio. Néstor, muchas gracias por aceptar esta invitación de Voces de la Radio. Gracias por tu apertura y ese apoyo que has tenido también con este espacio. Muy buenos días. Muy buenos días, Iliana. Por el contrario, muchas gracias a ti por esta iniciativa que has tenido, que es en realidad muy interesante, importante para el mundo de la radio y para las personas que de alguna manera hemos estado en ella. Claro que sí, Néstor. Para nosotros es un gusto conversar y sobre todo relacionar, ¿no? Porque tú siempre relacionas el mundo de la radio con la cuestión histórica que se vivió en el país. Pero cuéntanos cómo comenzó este trajinar en este mundo de la radio, tomando en cuenta de que tú comenzaste primero como locutor de elecciones cuando tú estabas apenas en el colegio y tenías 16 años. ¿Podrías comentarnos esa historia, por favor? En efecto, estábamos en elecciones y cerca de mi casa se había fundado, se había abierto un comité del Partido Socialista en la calle Bolívar y Venezuela, en el centro colonial de Quito, cerca de donde yo vivía. Yo vivía de San Francisco un par de cuadras más arriba. El comité funcionaba en la oficina de un muy conocido político, el abogado Gonzalo Olea Zambrano. Tenía un sistema de amplificación y yo, la verdad es que ya no recuerdo cómo, pero ingresé y me tomaron en cuenta, tomé el micrófono y empecé a hablar lo que había escuchado momentos antes. Las ofertas de campaña, era, entonces se ofrecía agua, carreteras y algunas otras cosas de esa naturaleza. Así comencé de una manera improvisada. No había pensado yo que de alguna manera podría haberme vinculado desde entonces en el mundo de la radio. Con esa experiencia y realmente mucho entusiasmo, en 1969, cuando estuve en sexto curso del Colegio Mejía, entré a laborar en una emisora que se llamaba en ese entonces Radio Cronos, de amplitud modulada, propiedad del señor Carlos Terán, profesor del colegio. La radio funcionaba en uno de los locales del colegio. Eso nos facilitaba el acceso. Hicimos algunos programas, especialmente de entretenimiento y de lo que en ese tiempo estaba de moda, el de atender llamadas telefónicas de amigos que pedían canciones y nosotros desde la radio les complacíamos con las canciones que nos solicitaban. Pero un tiempo hice el noticiero a las 7 de la mañana. Yo vivía entonces ya en el norte, en el sector del Rosario, y me tocaba madrugar a las 5 de la mañana para llegar al noticiario. A su término, más o menos a las 8 de la noche, de la mañana que comenzaban mis clases, ya me iba yo al colegio, a las clases, y seguía la emisora trabajando con sus operadores. Por la tarde volvíamos a tener estos programas musicales de los que te estoy hablando. Ahí fue realmente mi primer comienzo en las emisoras de radio. Néstor, parece que la cuestión política, el Colegio Mejía, fueron el inicio de esta hermosa actividad en la radio, pero más o menos, ¿dónde quedaba la emisora? Porque tú dices que vivías ya en esa época bien al norte, que era el barrio El Rosario. Efectivamente, la emisora funcionaba dentro del Colegio Mejía. Le habían asignado a este profesor, Carlos Terán, un espacio porque era profesor de electrónica y él tenía la emisora. Y entonces, realmente no me acuerdo cómo es que logramos ingresar a la emisora, pero
ya nos conectamos con ella y, como te digo, empezamos a trabajar tanto en programas musicales cuanto en el noticiero de la mañana. Néstor, pero aquí también hay una anécdota, se podría decir, también se podría comentar, porque tú también laboraste en una de las estaciones que siempre funcionó en el centro histórico de Quito y es de propiedad de la licenciada Ligia Wilches. Estamos hablando de Radio Marañón, tomando en cuenta de que en esta radio han pasado las mejores voces del país. Por ejemplo, yo me enteré que ahí pasó don Agustín Guevara Morillo, también Jorge el Chino Carrera y algunas personalidades de la radio y la televisión. ¿Cómo fue este ingreso a esta estación capitalina de la licenciada Ligia Wilches? Como yo ya tenía la experiencia de la Radio Cronos, entonces había escuchado a la Radio Marañón, que funcionaba en una frecuencia bastante alta, me parece que 1470 por ahí, de amplitud modulada, y me fui a presentar ante la doña Ligia, le decíamos la licenciada, y me hizo una prueba, observó, vio que tenía yo conocimientos y entonces me contrató. En efecto, la radio funcionaba en una casa antigua en la esquina de la plaza de Santo Domingo. Estuve varios meses, me acuerdo muy claramente que le preguntaba yo a la licenciada Ligia que, cuál era la programación y ella me decía básicamente que la programación era una canción de música nacional y otra canción de música internacional. En ese entonces, en las emisoras, los locutores también trabajábamos como operadores, de modo que había la doble función y nos tocaba escoger la música y presentar las canciones y hacer algunas dedicatorias. Así es que por allí fue con mi vinculación con la famosa Radio Marañón, que no sé si sigue funcionando, pero he oído que hay una radio con ese nombre en Santo Domingo de los Colorados. Claro que sí funciona en Santo Domingo de los Colorados y también sí todavía está vigente la radio AM acá en la capital de la República. Le entrevistamos también a la licenciada Ligia Wilches sobre esta estación. Ha llegado la noche y su bruno manto ha tendido ya sobre la ciudad del sol y duerme Quito con sus ruiseñores. Viejos campanarios han callado con el silencio de la noche, luego de una ruda faena cumplida como lo manda Dios y la patria. Hermano ecuatoriano, que las ondas amigas de Radio Difusora Marañón, con sus diferentes y originales programas que hemos transmitido el día de hoy, hayan sido de vuestro completo agrado. Auguramos que el amanecer venga pletórico de venturas para todos y cada uno de ustedes. Pero sin embargo, Néstor, tú en este caminar de la radio, ¿te gustó siempre, tomando en cuenta de que luego, qué papel jugaste o cómo ingresaste a Nuevo Mundo y Libertad también del ingeniero Pesantes? Efectivamente, por la misma picazón que ya tenía de la radio y había escuchado de la Radio Libertad, entonces me fui a presentar igualmente y logré que me dieran un espacio en horas de la noche. Yo trabajaba en horas de la noche en un programa musical de 8 a 10 de la noche. Y ya para entonces, como te decía, ya vivía yo en el sector del Rumiñahui, del Rosario, y me resultaba un poco difícil movilizarme, pero de todas maneras estuve allí durante algunos meses. También estuve, como bien haces tu recuerdo, en Radio Nuevo Mundo. Esta emisora funcionaba, en cambio, en la radio, es decir, en la calle Venezuela y Mejía, me parece. Efectivamente, así mismo tuve algunos meses allí y la verdad es que me favorecía el tono de voz que yo tenía, el timbre de la voz, y entonces cuando iba a presentarme en alguna radio, obviamente lo primero que hacían era hacer la prueba y les gustaba mi voz, y les gustaba mi timbre de voz y entonces me contrataban. Después pasé a
al núcleo Radión, famoso núcleo Radión, del que tú has hecho varias entrevistas también. En este caso, Néstor, tú estuviste también en el núcleo Radión, ahí pudiste conocer a la señora Marilú Parra, también ahí pudiste conocer a esas voces espectaculares. Cuéntanos de este paso también por el núcleo Radión y Radio Fiesta. En realidad era una novedad en Quito el funcionamiento del núcleo Radión. Tenía 3 emisoras, Radio Fiesta, Radio Musical y Radio Tropical. Y yo entonces me vinculé principalmente con Radio Tropical, pero también trabajé en Radio Fiesta. No trabajé en Radio Musical, esa es la pura verdad. Pero en ese momento era un boom de este trío de emisoras, tenían muchísima sintonía y no solamente la sintonía era local, sino que me acuerdo yo que Radio Fiesta tenía un alcance a la provincia e inclusive recibíamos nosotros visitas de personas de, por ejemplo, San Miguel de los Bancos o del noroccidente que nos venían a pedir que en tales fechas de aniversario de bodas o aniversario de alguna otra cosa, les mandemos saludos. Yo trabajaba en las horas de la madrugada. Comenzaba mi turno a las 12 de la noche y debía terminar a las 6 de la mañana, porque entonces yo ya estaba en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central. Resulta, te cuento esto como anécdota un poco molestosa de ese momento, que en una ocasión no llegó el reemplazo de las 6 de la mañana. Tenía que quedarme entonces, me tuve que quedar hasta las 12 del día que venía el otro reemplazo. Tampoco llegó el reemplazo de las 12 del día. Me quedé supuestamente hasta las 6 de la tarde. Tampoco llegó el que me reemplazaba a esas horas. En definitiva, tuve que trabajar 24 horas. Estaba absolutamente cansado. Y por la radio anuncié, digo, señores, he trabajado 24 horas, así es que esta va a ser la última canción que pongo y ya me voy porque no soporto más, me voy a tener que hacer la radio. La propietaria o alguien de los directivos había estado escuchando y enseguida le mandó a una persona que me tomara el, el, el póstigo para que continuara con la transmisión de la radio. Entonces, sinceramente te digo, había que hacer este sacrificio para poder trabajar en las emisoras de Núcleo Radio. Néstor, tú nos cuentas de esta anécdota, pero sin embargo hay otra anécdota. Dicen que antes para trabajar o hacer locución en radio tocaba participar en concursos o hacer filas y todo esto. Y en una de esas filas tú te encontraste también con otro periodista que es muy conocido en el ámbito deportivo como es Lucho Castro Espinosa. Cuéntanos sobre la fila donde ustedes se encontraron y también a dónde les direccionó esa fila que hicieron y que tal vez no les dio el resultado que ustedes esperaban. Sí, bueno, con Lucho coincidimos en algunas oportunidades, pero me parece que esta fue la ocasión que se convocó a un concurso en HCJB, si no me equivoco. Y en efecto, ese concurso había sido promovido por Gonzalo Portugal. Uh, Hubo también otro concurso que medio lo recuerdo que fue en Radio América y allí también ya estaba trabajando otro de los colegas que hizo bastante tiempo radio, Julio Sari. En fin, en el concurso en el que participé en Radio HCJB, La Voz de los Andes, tuve la oportunidad de triunfar y me contrataron en esa emisora. En esa emisora estuve entre 1970 y 1973. Básicamente locutaba las noticias y animaba algunos programas de música clásica y otros de entretenimiento. Recuerdo con mucho agrado en esos momentos que colaboré con José Chema Reynoso en el programa Carrusel. En el paso por HCJB también coincidí con
Marco Mendoza, entonces compañero de la Escuela de Periodismo, que preparaba los noticieros, Germán Carvajal, otro locutor muy reconocido y querido por todos nosotros, Nelson Carvajal, que era editor de noticias, el famoso recordado Gordon Nelson Villagómez, el pastor Vicente Vieira, que también estudió periodismo, Galo Argüello y con algunos otros colegas cuyos nombres se han grabado en en toda la historia de la radio. Un poco antes había estado también HJB, el famoso locutor Rodrigo Ceballos. Por ese año llegó a dirigir la radio HCJB Lenín de Llanón. Ahí pasé, como te cuento, unos 3 años hasta cuando me gradué y me cambié a otros menesteres. ¿Cómo era el señor Gonzalo Portugal? Todas las personas que han pasado por algunas emisoras, muchas emisoras, hablan siempre del señor Gonzalo Portugal. ¿Cómo era él? ¿Por qué también es parte de la identidad de la radio ecuatoriana? Gonzalo Portugal era una persona pequeña, morena. Me acuerdo que claramente se peinaba para atrás y tenía una forma de hablar eh, que rasgaba especialmente las consonantes. Y él era una personalidad en la radio cuando yo le conocí y fue una de las personas que me motivó y me enseñaba cómo debía yo hablar a fin de poder transmitir algún mensaje en las emisoras de radio. Porque, como es obvio, cuando yo comencé en las emisoras, no tenía todo el conocimiento de la locución, pero entonces en la escuela de Gonzalo Portugal, en la escuela de HCJB, aprendí a modular, aprendí a transmitir el mensaje, a hacer algunas noticias, por ejemplo, un poco más rápidas, otro poco más lentas, en fin, dándole en algunos momentos los tonos que merecía lo que estaba escrito. En ese entonces también recuerdo yo que no teníamos un sistema de información directa. Esto es que nosotros como periodistas fuéramos a las fuentes, sino que la mayor parte de nuestro trabajo era leer las noticias que se publicaban en los periódicos, de donde nosotros tomábamos los datos, recortábamos, hacíamos a veces resúmenes y leíamos. Posteriormente, en la propia HJB ya se estableció un departamento de noticias y entre los pioneros estuvo Nelson Villa Gómez, que salía a hacer reportería. Posteriormente yo también fui a ser reportero en algunas, especialmente en las fuentes oficiales, en la Presidencia de la República y en el Ministerio de Gobierno. Pero cuando tú estabas en la Escuela de Ciencias de la Información o quizá ya graduándote o egresando, siempre había ese espíritu de hacer algo nuevo, ¿no? Cuéntanos de esa experiencia que tuviste con los dos Gonzalos, Gonzalo Pérez y Gonzalo Rosero, donde nació uno de los espacios que sobrevivió muchos años, muchas décadas, como es Reportarqui. Estábamos en la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Central y nos hicimos buenos amigos con Gonzalo Pérez y Gonzalo Rosero. Estando ya, luego de que íbamos a egresar de la universidad, o ya creo que ya egresamos, Gonzalo Pérez, que era un emprendedor, y Gonzalo Rosero igualmente, me convocaron y fundamos una agencia de noticias. En ese momento no había una agencia de noticias aquí en Quito. Había una agencia que funcionaba con sede en Guayaquil y que mandaba los boletines de noticias a varias emisoras. Nosotros, en cambio, pensamos en que era conveniente elaborar ya noticias de radio con los audios, con las grabaciones de los protagonistas de las noticias. Y entonces, con esas ideas de emprendedores de Gonzalo Pérez y Gonzalo Rosero, alquilamos una oficinita en un edificio en el centro de Quito, a un par de cuadras de la Radio Tarqui. Y hablamos con Gustavo Loaiza
el dueño de la radio, quien acogió nuestra iniciativa y nos permitió lanzar el programa Reportarqui. Y dio nacimiento el programa de Reportarqui al que le pusimos el eslogan El Noticiero del Pueblo. En efecto, ese programa ya tenía gran sintonía y se prolongó durante muchísimos años en la Radio Tarqui. Después de varios meses, Gonzalo Rosero pasó a Radio Quito a pedido de Fernando Vegan, que era el director, y fundó Ecuador Radio. Entonces me invitó a mí para colaborar con él y así lo hice. Al tiempo que trabajaba en Radio Quito, también lo hacía en Últimas Noticias y en temporadas también hacía unos reemplazos en el diario El Comercio. En Radio Quito trabajamos con Gonzalo Rosero y entre otras personas con Edmundo Carrera y Félix Narváez, que entonces estaba todavía en la escuela de periodismo y daba sus primeros pasos en la radio y en el telégrafo. Luego pasé a trabajar en la agencia F hasta 1986. Tras salir de Radio Quito y de la agencia F, me uní a un equipo con Ramiro Carrillo y Edmundo Carrera para comenzar el programa Noti Hoy en Radio Centro. Sobre eso, Néstor, hablemos, porque tú conjuntamente con Ramiro Carrillo y Edmundo Carrera fueron el inicio de Noti Hoy, un informativo que hasta ahora está en una de las estaciones capitalinas como es Radio Centro. Cuéntanos de eso y la anécdota también que nos debes. Sí, en Noti Hoy ya teníamos toda la experiencia y teníamos la capacidad para hacer un buen noticiero y lo hacíamos en efecto a partir de las 7 de la mañana. Me acuerdo con claridad que ahí teníamos un par de eslogans para presentar el noticiero que decía la noticia como debe ser y también noticias con criterio. En fin, estaba una de las mañanas que habíamos grabado el programa de noticias, no hacíamos todos los días en vivo. Estaba en mi casa a 6 de la mañana. Yo vivía para entonces en la calle Los Granados, a la altura de Monteserrín, cuando golpearon la puerta de mi casa y unas personas se identificaron que querían darme una rueda de prensa. A esas horas me pareció un poco raro, pero como me dijeron, ya después se identificaron como guerrilleros del ABC. Entonces bajé yo rápidamente y me llevaron en realidad en calidad de invitado, pero en la práctica era secuestrado. Me vendaron los ojos, me llevaron a un lugar que no pude identificar. Posteriormente, haciendo algún acopio de las características del lugar, me di cuenta que era una hostal a la que me habían llevado, y allí, horas más tarde, también llevaron a otros 2 o 3 periodistas y nos dieron una especie de conferencia de prensa para explicarnos cómo había sido la fuga de el guerrillero de apellido Vera, que estaba recluido en un hospital después de un operativo, pero de ese hospital se fugó. Entonces nos dieron esa primicia a costo un poco de riesgo, pero después de unas pocas horas ya nos soltaron y yo regresé, por supuesto, a la emisora a dar la noticia. ¿Qué te parece? ¿Cómo nos ocurrió en ese momento? Claro, son anécdotas que se viven y en ese momento debe haber sido un gran susto, Néstor, tomando en cuenta de que la situación era media difícil también la que se vivía en el país y tú siempre tiendes a relacionar, por ejemplo, las emisoras con momentos históricos que se vivió en el país. Efectivamente, porque nos tocó una etapa turbulenta en la política. Entonces, por ejemplo, tuvimos las dictaduras de Guillermo Rodríguez Lara y del Consejo de Gobierno presidido por el almirante Alfredo Poveda Urbano. A mí me tocó ser testigo directo de estos gobiernos dictatoriales en la Radio Quito. Estuve también, por ejemplo, en la sublevación del general González Alvear contra el Consejo del Gobierno, en la que se llamó en ese momento la guerra de la funeraria. Y la verdad es que fue una cosa muy, muy vívida, muy dramática,
porque este, eh, se había sublevado el general González Alvear con una brigada en Riobamba y se anunciaba o conocíamos que venía a Quito para echar abajo al Consejo de Gobierno. Pero por ahí nos soltaron que en una brigada, un grupo de los sublevados se había parapetrado en una funeraria que estaba a una par de cuadras del Palacio de Gobierno en la Plaza Grande. Y nosotros transmitíamos desde Radio Quito que está a, a, a un paso, es colindante con era en ese entonces colindante con el Palacio de Gobierno. Y, y la verdad es que un poco ingenuamente tal vez nosotros decíamos, y el general González Alvear está con una brigada desde la funeraria, es la guerra de la funeraria. En fin, después nos llamaron a decir que por favor no digamos en dónde estaba, porque era obvio que le podían hacer una retaliación en contra, porque el Consejo de Gobierno todavía mantenía el control de todo el aparataje militar y podían mandarle obviamente una pequeña patrulla y le hubieran neutralizado. En fin, la sublevación no prosperó, pero posteriormente se dio lugar el, a lo que se llamó el proceso de retorno a la democracia. Todo eso transmitimos también todos los pasos de la Radio Quito. El retorno a la democracia entre 1976 al 79, con la conformación de 3 comisiones de reestructuración jurídica que funcionaron a modo de parlamento. Era una manera distinta de regresar a la democracia, porque otras veces lo que se había hecho es convocar directamente a una asamblea constituyente y encargar a alguien el poder para que convoque a elecciones. En esta vez se formaron 3 comisiones de políticos y de abogados para que redacten documentos que eran la Constitución de 1945 reformada, una nueva Constitución y una comisión de ley de elecciones con las que se llegó al referéndum en 1978, en 1978. Con eso llegamos a las elecciones y se dio el triunfo de los dos sobre Sixto Durán Ballén, que fue una cosa realmente sorprendente porque Sixto Durán Ballén era una figura política nacional, había pasado durante muchísimos años como alcalde de Quito y sin embargo fue derrotado por un joven que no tenía ni 40 años, Jaime Rodós Aguilera, pero que en cambio era propietario de un estilo político juvenil que provocó una mayor audiencia y votación, especialmente en Guayaquil. Tomando en cuenta de que tú, por ejemplo, has estado en el ámbito periodístico, por ejemplo, desde el quinto velasquismo, ¿no? Desde que el doctor José María Velasco Ibarra ganó las elecciones en el quinto velasquismo hasta la guerra del CENEPA. Pero no nos olvidemos, Néstor, de que tú también estuviste en CRE del puerto principal. Tú realizabas la corresponsalía acá en la capital ecuatoriana. Cuéntanos sobre eso y también por qué luego decidiste como dar un valor agregado al periodismo al graduarte de abogado. Sí, efectivamente, también trabajé por más de 5 años para la emisora CRE de Guayaquil, en forma paralela con el trabajo que hacía en Radio Quito. Principalmente trabajábamos como reporteros en el entonces Congreso Nacional y desde allí se mandaban las noticias a través del teléfono. En nuestro tiempo el teléfono era nuestro mejor aliado para la transmisión de las noticias. Nosotros teníamos un sistema de cables que utilizábamos con unas pinzas a las que les llamábamos lagartos y un pluf. El pluf le introducíamos en el audífono de la emisora en la que habíamos previamente grabado y conectábamos las pinzas en los cables del teléfono, quitando la cápsula del micrófono del teléfono para poder ahí
transmitir el sonido que grabábamos previamente. Era en realidad una tarea técnica muy rudimentaria, pero que permitía hacer las transmisiones de las voces de los protagonistas. Y obviamente no teníamos la tecnología que actualmente se dispone para hacer transmisiones tanto en radio cuanto en el sistema de prensa. Y, por ejemplo, no teníamos la facilidad de transmitir fotografías como las que se tiene actualmente, ¿no? Eso hicimos nosotros y en este traquinar estuvimos, por ejemplo, en la muerte de Jaime, las huelgas nacionales, el paro indígena, el increíble triunfo de León Febres Cordero en las elecciones de 1984, el del secuestro de León Febres Cordero en la base de Taura, el, el drama de Fran Vargas Pasos, el triunfo de Rodrigo Borja, en fin, la caída del CENEPA y la caída famosa, estrepitosa del vicepresidente Alberto Lajic por persecución furiosa de León Febres Cordero. Posteriormente vi que había llegado un tope en mi trabajo periodístico y como ya estaba yo estudiando también en la escuela de Derecho de la Universidad Central, entonces me aparté del ejercicio periodístico, tanto de la radio cuanto de la prensa, y me dediqué a estudiar hasta graduarme de abogado. Vale la pena recordarte, Elianita, que la experiencia de la radio especialmente motivaron que algunos compañeros me promovieran a ser presidente del Colegio de Periodistas de Pichincha y presidente de la Federación Nacional de Periodistas. Hice con mucho gusto ese trabajo que realmente constituyó y dejó un hito en la historia de la defensa profesional. Ya que hablaste de esto, Néstor Arboleda Terán, siempre se te recuerda a ti por la defensa de la profesionalización del periodista. ¿Podrías contarnos también sobre eso? Porque cuando se te nombra, siempre te relacionan con eso. En efecto, cuando tenía apenas 30 años, había un buen grupo de compañeros que me apreciaban y que promovieron dentro de la Unión Nacional de Periodistas una lista para las primeras elecciones del Colegio de Periodistas de Pichincha. Me enfrenté en esa lid a Patricio Quevedo, que era una personalidad del periodismo nacional en ese entonces, y debe haber sido tal vez por la amistad que tenía con muchos de los compañeros reporteros, me eligieron a mí con una muy buena votación por encima de Patricio Quevedo. Pero no existía el colegio, era la primera vez que el colegio se estructuraba. Entonces, con el apoyo de la Unión Nacional de Periodistas, que nos dio un local en su edificio, entonces estructuramos el colegio, empezamos a organizar reuniones con los periodistas en los diferentes medios de comunicación y asumimos una tarea de cuestionar a aquellas personas que sin ser periodistas se presentaban como tales, especialmente en las ruedas de prensa. Yo tuve la audacia de encararles públicamente a algunos de ellos en las ruedas de prensa que daban, por ejemplo, los miembros del Consejo de Gobierno, es decir, Guillermo Rodríguez Lara o el general Carlos Azanza como secretario de la administración del Consejo de Gobierno. Y eso me valió un poco de mal sabor a boca, porque inclusive alguien me agredió en una de esas ocasiones al salir de una rueda de prensa en represalia de lo que yo les estaba cuestionando, de que no eran periodistas y se hacían pasar como tales. Ha sido una lucha, esta lucha realmente dio sus frutos. En los actuales momentos las circunstancias han cambiado y por desgracia hoy cualquier persona que tiene ¿cómo se llama? Un teléfono celular se convierte en periodista, pero no tiene la menor conciencia de lo que está realizando y por eso muchas veces se provoca que hay noticias falsas, noticias sin fundamento y noticias apresuradas.
¿Qué te ha dejado la radio? ¿Qué te ha dejado la comunicación? ¿Por qué es importante también en tu vida estas áreas, ¿no?, de la información? Me ha dejado muchísimo porque la verdad es que en mi juventud yo llegué a trabajar hasta en tres partes, en tres medios diferentes al mismo tiempo, porque así nos permitían. Por ejemplo, trabajaba, te decía, en Radio Quito, trabajé en CRE al mismo tiempo y al mismo tiempo fui corresponsal de la agencia F. Y entonces, si tú sumas los sueldos que en ese entonces no eran muy buenos, de todas maneras me daban una mejor categoría y yo con esa suma de sueldos, inclusive pude comprarme mi primera casa, mi primer departamento y educar a mis hijos. Pero sobre todo me dejó grandes amigos entre los dirigentes políticos, entre los dirigentes de las organizaciones sociales, la CTE, la CEDOG, muchísimos amigos y muy buenas gentes con las cuales pudimos compartir. Y obviamente ya al paso de los años creí yo que era necesario dar un paso al costado de esta profesión que linda, pero bastante exigente en favor de mi familia, a la que había robado mucho tiempo por el trabajo en exceso que cumplía como periodista, especialmente de la radio. Muchas gracias, Néstor, por esta entrevista. Gracias, Elianita. Muchas gracias. En este día hemos dialogado con el doctor Néstor Arboleda Terán, abogado y periodista. Que tengan un excelente resto de día. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.